Mis hermanos, quiero comenzar este miércoles nuevamente pues recordando que estamos hablando del libro de los Salmos, recordando también que nuestro énfasis está en entender lo que dice la palabra del Señor, no tanto qué podemos descubrir de cada salmo para nosotros aplicarlo o hacer algún tipo de aplicación a nuestra vida, sino queremos entender lo que dice realmente el texto. Algo que hemos visto nosotros en nuestro estudio, en estos meses que hemos estado estudiando el libro de los Salmos, es que un motivo por el cual el creyente debe dar gracias al Señor, orar, presentarse delante del Señor, es la grandeza de su Dios. Lo hemos leído en algunos de los salmos y hemos entendido cómo el salmista utiliza eso para acercarse a Dios en oración. También hemos visto que se reconoce la grandeza de su palabra, también como un motivo más para eh, acercarse al Señor y glorificarlo y alabarlo por lo que Él hace. Pero también hemos tenido un enfoque diferente cuando la palabra del Señor en los salmos nos muestra nuestra incapacidad para resolver nuestras propias circunstancias adversas. Eso también nos lleva a entender que hemos de depender del Señor. También nuestro desespero, porque no hemos aprendido a esperar y confiar en la misericordia de Dios. Siempre el enfoque de los salmos es mostrar un motivo más por el cual nosotros debemos acercarnos al Señor, un motivo más por el cual confiar, un motivo más por el cual acercarnos con su palabra. La semana anterior, en el salmo que veíamos, hablábamos de no desesperarnos con Dios, cosa que era contrario a lo que estaba haciendo el salmista, ¿no? En su forma de hablar que hasta cuándo, dijo él, ¿no? Presentando esa angustia porque ya había pasado tiempo, porque ya había pasado lo que él creía que era suficiente para esperar, pero Dios no lo veía obrando. Su angustia sobre lo que estaba sucediendo, que empezó su desespero con él mismo. Y en algunos momentos también nos hemos encontrado así, donde las personas hasta con ellas mismas empiezan a pelear y a discutir. Pero en medio de eso nos muestra el salmista que era necesario crecer en su relación con Dios. Y la única forma de crecer en su relación con Dios no era viendo videos en YouTube, no era haciendo más trabajo del que hace todos los días, sino que era acercarse en oración a remendar esa relación que tenía o que tiene con Dios. Y en algún momento él recordó y confió en su Señor. Y entonces hizo una oración por la victoria que tenía sobre sus enemigos, que era lo que había producido ese desespero inicial. Y concluíamos con un pasaje hermoso del Nuevo Testamento donde que nos llevaba a confiar en la misericordia de Dios. Los creyentes no nos desesperamos con Dios ni con nosotros mismos, sino que acrecentamos nuestra relación con Dios a través de la oración. Esperamos el tiempo del Señor y Dios nos dará la victoria, porque confiamos en sus misericordias. ¿Hasta cuándo? Decía el texto. Pero hoy nos toca desarrollar otro texto que también nos va a llevar a la confianza en la oración hacia el Señor, pero partiendo desde otra perspectiva de la vida, de las circunstancias de la vida. Dice el Salmo 14 en su versículo primero. Van pensando los insensatos sin tener presente a Dios. Se han corrompido y cometen crímenes horribles. No hay ni uno que haga el bien. Entonces, este pasaje nos enfoca es desde la perspectiva de la manera de vivir insensato. Dice el texto, van pensando. O sea, que no está hablando de un instante de la vida de ellos, sino está hablando de la forma como ellos desarrollan su vida. O sea, su manera de pensar. ¿Quiénes? El texto dice los insensatos. ¿Y cuál es la característica de los insensatos? Dice, sin tener presente a Dios. Hay ateos que se declaran ateos. Y de pronto esos son unas personas que tenemos que tener mucho cuidado y tener muy en cuenta. Pero lo peor son aquellos que no se declaran ateos, pero viven como ateos, que no tienen presente a Dios en su vida. Y hay personas de esas que van a las congregaciones, hay personas de esas que aún predican en las congregaciones, actúan como si fueran insensatos. Esto dice, su estilo de vida, la de los insensatos, es que van por la vida sin tener en cuenta a Dios presente en nada. Producto de eso, hay otro aspecto que menciona de ellos. Dice, se han corrompido. O sea, no dice que se van a corromper o están siendo corrompidos, sino que ya se han corrompido en su estilo de vida. Aquí estamos hablando del estilo de vida. Un estilo de vida corrupto.
Tal vez la gente ve por televisión a alguien que dice que cogieron a alguien por corrupción y, uy, terrible, pero ¿no le parece terrible el estilo de vida de algunas personas? Eso debería darnos igual rechazo que lo otro. No digo que aceptemos la corrupción de la gente cuando roban, no, pero tampoco aceptemos el estilo de vida desordenado, donde las personas legalizan lo que no legaliza la palabra de Dios, simplemente porque lo practican y como no ha caído la ira de Dios sobre ellos, siguen viviendo de forma concupiscente, siguen viviendo alejados de Dios, siguen viviendo al estilo que el mundo les propone. No, esa es la manera de obrar del insensato, pero no del creyente. Un tercer aspecto que muestra también ese versículo 1 es que dice, y cometen crímenes horribles. Usted dirá, bueno, pero los crímenes horribles son los que producen la muerte de alguien. No, el texto no solo está hablando de los asesinos, sino que hay ciertos crímenes que delante de Dios son horribles y la sociedad aún los acepta. Desde esa perspectiva, ¿qué se puede decir del estilo de vida? El escritor está observando la manera de vivir de la gente. El escritor está llamando la atención de la forma como la gente vive y dice, no hay ni uno que haga el bien. ¿Cómo es posible que no haya ni uno que haga el bien? Está hablando de los insensatos. Hoy en día y con todo lo que ha pasado, hay gente que dice estar haciendo el bien. Están haciendo el bien porque dan trabajo, están haciendo el bien porque hacen obras sociales. Y la gente se justifica, pero la palabra del Señor tanto aquí como en Romanos, vuelve y lo repite, dice, no hay ni uno que haga el bien. Y ese también era nuestra condición anterior. Nosotros tratábamos de justificarnos en cada acción que cometíamos, en cada decisión que tomábamos. Nosotros teníamos la justificación y podíamos demostrarle a Dios que siempre nosotros hacíamos el bien. Yo no peleo como pelea el vecino, yo no me disgusto como se disgusta el vecino, pero frente a la palabra de Dios, un día nuestra vida fue descubierta delante de Dios y entendimos que aún nosotros no hacíamos el bien, procurábamos siempre hacer el mal. Y esa también era nuestra manera de vivir. Entonces no estamos hablando de manera despectiva como si nosotros nunca hubiésemos vivido esa condición, pero sí en la oración debemos recordar de dónde nos sacó el Señor. El Señor nos sacó de esa manera de vivir donde no le teníamos presente, esa manera de vivir que era una manera corrompida, una manera de vivir en la cual no nos interesaba hacer otra cosa más que lo que deseáramos nosotros. Pero ahora no es el escritor bíblico el que observa, sino que se lee los ojos que están viendo. ¿Quién empieza a hablar acá? Pues el escritor bíblico menciona al Señor, dice, el Señor, hablando del Dios Todopoderoso, que es el único que él le llama Señor, dice, observó. O sea, el Señor también se detuvo a observar. Pero a diferencia de lo que veía el escritor bíblico, que era la corrupción, lo que veía desde la perspectiva de él, de la moralidad de él, que no está mal, pero a veces nosotros nos quedamos con la moralidad. Si la gente está haciendo algo indebido, es venga y trate de arreglar las cosas para que parezca que no es indebido y que quede bien con la sociedad. Así quede mal con Dios. Dice, el Señor observó. Y menciona desde dónde observa, ¿no? Dice, observó desde el cielo. Hablando de que no está hablando de la mirada humana, sino la de Dios. Pero también cuando menciona el cielo está hablando de su autoridad, de su majestad, de su grandeza. El Señor observó desde su grandeza y desde su majestad. ¿A quiénes observó? Dice el texto, a los seres humanos. Desde su grandeza Dios observó a los seres humanos. ¿Con qué propósito? ¿Qué era lo que él quería observar? Solo tenía una cosa en mente, si se dan cuenta. Dice el texto, para ver. ¿Y qué era lo que quería ver? Si hay alguien que fuera sabio. Parece esto filosófico, pero no es tal. El Señor estaba buscando personas que fueran sabias. ¿Para qué era necesario que existieran esas personas sabias o en qué basaba su sabiduría? Ahora recuerde que en esa época los grandes pensadores estuvieron y yo creo que si fuese la sabiduría humana, había suficiente para nosotros poder decir de que Dios pudo haber encontrado muchos, pero el texto bíblico dice para ver si había alguien que fuera sabio y buscara seguir a Dios. Entonces, aquí está hablando de la sabiduría que llevara a las personas a seguir a Dios. Y podemos decir que en el mundo no hay sabiduría que conduzca a las personas a Dios. Al contrario, el mundo tiene un sistema que lleva a las personas a menospreciar a Dios, a menospreciar a la iglesia, a menospreciar a los predicadores, a menospreciar el contenido del Evangelio, hasta que las personas no se dan cuenta que se están
menospreciando a ellos mismos por la carencia de sabiduría. Porque esa sabiduría es la sabiduría divina, la sabiduría que proviene de Dios. En el mundo no se encuentra. Pero ¿por qué menciona entonces este versículo? ¿Acaso Dios no lo sabe? Pero Dios está haciendo claridad de que no es una decisión que Él tome a la carrera, sino que Él sabe realmente lo que hay en el corazón de cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven. Como esta noche sabe lo que hay en el corazón nuestro. Y si Él buscara a alguien sabio entre nosotros, ¿estaríamos nosotros ahí? Claro, porque nosotros somos los que buscamos seguir a Dios. El versículo 3 empieza con un pero. O sea, eso es lo que el texto dice que Dios estaba observando. Pero todos, utiliza el término todos, se habían alejado de Dios. Esa es la conclusión que menciona el texto bíblico de la raza humana. Si Dios no hubiese intervenido, si Dios no hubiese trazado un plan de redención, realmente ninguno de nosotros podría haberse acercado a Dios, porque el hombre se había alejado de Dios. Cuando dice el hombre se refiere a todos. Y sigue la siguiente oración y dice, todos se habían vuelto perversos. No solamente se habían alejado de Dios, sino que su conducta era tal que los llevaba a practicar lo que estaba en contra de Dios. Y vuelve y aparece la misma expresión que estaba antes. No hay ni uno que haga el bien. Y si no quedó claro, ni uno solo. Entonces, no solo el salmista veía la maldad del insensato, sino que estos dos versículos son testimonio de que Dios también observa al insensato. Dios sabe exactamente. A veces uno piensa que Dios parece que le diera rienda suelta a los perversos, a las personas que buscan el mal de los demás. El Señor los conoce y sabe que ellos no van a poder hacer bien. Y sería triste que estas personas tuvieran el mismo fin de los que sí han buscado al Señor, que sí han buscado la sabiduría divina y han colocado su confianza en el Señor. El versículo 4 al 6. Entonces Dios interviene. Ya no es el observador, ya no es el que mira lo que está pasando, sino que ahora interviene. Alguien que por favor nos ayude con la lectura de esos 3 versículos. ¿Acaso son tan ignorantes los perversos, estos que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Nunca buscan al Señor. Cuando Dios envíe su castigo a los que hacen el mal, se apoderará de ellos un gran terror, porque Dios está siempre con la gente justa. Aunque ustedes traten de frustrar los deseos del oprimido, el Señor es su refugio. Entonces, ¿cómo empieza interviniendo el Señor? Primero, hace una pregunta. ¿Acaso son tan ignorantes los perversos? Esos que oran a mi pueblo como si fuera pan. Aquí utiliza el término de oran a mi pueblo. Está hablando que para muchos el pueblo del Señor es tan insignificante que pueden tomarlo y hacer con él ellos lo que quieran. Y muchas personas pensaron así durante mucho tiempo. Los que oprimieron a las iglesias en los diferentes países donde todavía segregan a la iglesia, donde está la iglesia perseguida, pero también en las épocas en que hubo movimientos políticos que intentaron acabar con la iglesia. Y todavía hoy hay movimientos ya colectivos, políticos, que buscan acabar con la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿acaso ellos son tan ignorantes? ¿Son tan ignorantes los perversos? ¿Y por qué usa la palabra ignorantes? Por la carencia de conocimiento. Y el Señor mismo se responde, nunca buscan al Señor. Al contrario, escuchar el nombre del Señor, de Dios, para ellos es algo tan chocante y tan poca cosa. Y el Señor le dice, esa es la evidencia de la carencia de conocimiento. Cuando nosotros nos reunimos a estudiar la palabra, no es porque el pastor hable bonito, no porque sea la única forma en que Dios puede hablar, pero sí lo único cierto es que nos estamos acercando a entender las escrituras, a conocer lo que Dios dice en su palabra. Y esa es la forma como el Señor retira de nosotros la ignorancia que podamos tener en cuanto a su palabra. Y ya no somos contados como estos perversos, sino que somos los que son contados como los que buscan
al Señor. Y el versículo 5 dice, cuando Dios, hablando de tiempo, ¿no? Cuando Dios envíe su castigo a los que hacen el mal, se apoderarán de ellos un gran terror. Mire que no dice si acaso Dios envía castigo, sino dice cuando Dios envíe su castigo. Y usted y yo como creyentes sabemos que ese castigo que está hablando ahí es el castigo que va a caer sobre los perversos, el castigo eterno. El Señor enviará ese castigo hacia los que hacen el mal. Y en ese momento se apoderará de ellos un gran terror, porque Dios está siempre con la gente justa. La razón por la cual camino al infierno las personas van a sentir terror es porque Dios les va a demostrar que han abusado del pueblo de Dios. Porque Dios está siempre con la gente que ha sido justificada. Y nosotros no fuimos justificados por nuestro actuar, sino que fuimos justificados por el Señor Jesucristo en la cruz. Dios sabe que nosotros tampoco éramos capaces de agradar a Dios. Nosotros tampoco podíamos haber sido contados como la gente justa si Cristo no interviene. Y ahí es donde vemos la defensa de Dios por su pueblo. Dios nos defiende al trazar un plan de redención, un plan que atraviesa tangencialmente a toda la humanidad, desde el momento de la creación hasta cuando Él venga a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Él ha trazado su plan. Por eso el texto dice que siempre está con la gente justa. Pero los perversos o los ignorantes que menciona el texto dejarán de hacer lo que están haciendo. No, sigue diciendo el versículo 6. Aunque ustedes traten de frustrar los deseos del oprimido. Aquí hay que entender que los deseos del oprimido es aquel que no tiene deseos exagerados o extravagantes. Es simplemente quitarse de encima esa opresión. Es como aquel que ha sido desterrado y quiere volver a su tierra. Es como aquel que ha perdido todo y solo espera que le devuelvan lo que es de él. Aquí no está pidiendo cosas que superen su capacidad. Simplemente esperan que lo que es de él se le devuelva. En este caso, lo nuestro no es más sino la vida. Lo nuestro es la vida eterna que el Señor nos promete. Pero eso va a hacer que los ignorantes dejen de culpar a la iglesia, de instigar a la iglesia, no. Pero nuestro deseo es que un día va a ser quitado de nosotros. Y dice el texto de la palabra del Señor. Aunque ustedes traten de disfrutar los deseos del oprimido, el Señor es su refugio. El Señor es nuestro buen refugio. ¿Pero por qué? Y aquí no es por nuestra capacidad. Es claro que es porque nosotros sí buscamos al Señor. Nuestra gran diferencia está en que nosotros nos acercamos al Señor, entendemos su palabra, oramos al Señor y le pedimos que nos ayude. Los ignorantes no. Esa es una ventaja de la oración, mi hermano. La gran ventaja que nos hace sabios, la gran ventaja que nos hace ser parte de esa gente justa que el Señor guarda. Y termina el versículo diciendo, el Señor es su refugio. ¿Qué entendemos por refugio? Bueno, un refugio nos da protección, nos da seguridad. ¿Cómo es el Señor como refugio? ¿Qué más? ¿Qué otro elemento tiene? En este contexto que está hablando de los oprimidos, es como alguien que ha perdido su tierra y ha sido desterrado y de pronto encuentra a alguien que lo acoge, que le ayuda cuando nadie quería ayudarlo. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. No es un refugio donde solamente me voy a esconder cuando me estén persiguiendo. Y el versículo 7, cualquiera podría conformarse. Bueno, si Dios está conmigo, pues yo espero que solo me pasen cosas buenas. Si Dios está conmigo, yo solo espero que solo haya bendiciones. Si Dios está conmigo, entonces yo lo que tengo que hacer es disfrutar aquí lo que Dios me puede dar. Pero mire lo que dice el texto, en signos de exclamación. Ojalá que la salvación de Israel viniera del que habita en el monte de Sión. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento. Pero estas promesas traspasan más allá de que si es Antiguo o Nuevo Testamento, porque nuestra salvación es segura en el Señor. Esta exclamación, ojalá, es como si estuviera deseando o estuviera anhelando la salvación del Señor. Es algo que es reincidente en el texto bíblico, es reincidente en los salmos, pero también tiene que ser reincidente en nuestras oraciones. Cuando nosotros como iglesia le pedimos al Señor, ven Señor Jesús, es lo que equivaldría a lo que dice acá, ojalá que la salvación de Israel viniera.
¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante esa restauración en el contexto de lo que dice el salmista? No es porque vaya a tener más cosas, sino que él está pensando en función del pueblo. O sea, el beneficio que trae para el pueblo la salvación de Israel. En este caso, el beneficio que trae a la iglesia cuando el Señor venga por segunda vez. Dice el texto, que el Señor restaure la fortuna de su gente, la restauración. Y eso genera algo, dice el texto. Sea feliz el pueblo de Jacob, o sea, sea feliz el pueblo del Señor. Mis hermanos, no sé cómo sea su estilo de vida ahora en estos días de aislamiento, de reducción de trabajo, no sé. Pero la pregunta sí es que si esa condición en que está hoy cree que es la condición óptima de felicidad para usted y para la iglesia. Somos felices cuando nos podemos reunir, cuando podemos hablar, hay instantes de eso, pero siempre estamos expuestos a la opresión, estamos expuestos a que las cosas no salgan como las planeamos, que las circunstancias cambien. Y aunque pues esos son retos en la vida, tal vez alguno se pueda sentar y decir, bueno, en el 2020 son pocos los días en que he estado feliz. Entonces tal vez sea el momento de anhelar que el Señor venga. No para que desaparezcan esos males o esas circunstancias, sino para que mostremos realmente dónde está nuestro corazón. En algún momento, en alguna reunión en una de las iglesias que yo fui, el que estaba dirigiendo decía que el Señor ojalá se demorara, porque el Señor quería tener era grandes empresarios aquí en la tierra y que le demostraran al mundo cómo se administraba. No, hermano, no creo que sea así. Aunque pues yo quiero todavía ver cosas realizadas en la iglesia, yo quiero ver a mis nietos, yo quiero que pasen muchas cosas, pero mi anhelo en el corazón, de mi oración todos los días, es que quiero ver al Salvador. Sea feliz el pueblo de Jacob, dice el texto, que se alegre el pueblo de Israel. Estamos hablando del mismo pueblo, pero una cosa es la felicidad y que es algo espontáneo y la alegría que es el gozo verdadero que tiene el creyente. Usted, mi hermano, usted puede tener el gozo del Señor, aún en medio de las circunstancias adversas. Pero a veces, hermano, hay más tristeza en nuestro corazón de la que debía haber. Pero pastor, las cosas no están saliendo como queremos, es cierto. Pero usted tiene una promesa que no tiene el insensato, y es de que Dios está con usted. Y que cuando usted más se siente oprimido, más Dios está cerca suyo, mi hermano. En resumen, para los hermanos del camino, hay una manera de vivir que la palabra de Dios llama la manera de vivir del insensato. Es alguien que es corrupto, es alguien que comete crímenes horribles, es alguien que se la pasa, vive de esa manera, se la pasa alejado de Dios. Gracias a Dios porque nosotros no somos esos, pero lo fuimos en un tiempo. Y el Señor siempre quiere que recordemos de dónde nos sacó el Señor. No es nuestra gran capacidad para ser ahora creyentes. No, no es nuestra gran capacidad porque o enseñamos la Biblia o que nosotros sí sabemos la Biblia. No, nuestro estado inicial es estado de corrupción. Pero qué bueno que el Señor vino. Qué bueno que Cristo vino en favor de su pueblo y lo justificó y nos justificó delante de él. Y aunque uno parece que el obrar del insensato fuera a su libre voluntad, dice que Dios lo observa desde su cielo, desde su autoridad, desde su grandeza. Y le dice, ¿sabe qué? Usted nunca ha buscado a Dios. Y entonces es cuando Dios viene, interviene y defiende al justo. El insensato va a querer abusar, va a querer menospreciar, va a querer lapidar nuestra fe. Pero el Señor
Dice que Él es el que defiende al oprimido y Él es el refugio. El Señor es su refugio, mi hermano. Pero entonces es un refugio que no es temporal. No es como cuando uno va por la calle y empieza a llover y usted busca un techo en el cual esconderse mientras escampa. Eso no es el Señor. Que algunos tal vez vean al Señor de esa manera. Y hoy es el momento en que no hay que ver al Señor como un sitio donde cuando estoy en problemas yo voy y me refugio. No, hay que verlo como el único y soberano refugio para nosotros. Pero para verlo de esa manera, entonces uno tiene que elevar la mirada y decir, yo anhelo que el Señor venga, yo anhelo la venida del Señor. Pero no como un acto místico para que nos vaya bien, sino que realmente sea parte de nuestra conducta, porque cuando yo entiendo que el Señor viene, yo me preocupo por mi familia, me preocupo por mi vida espiritual, me preocupo por la vida espiritual de la iglesia. Anhelemos la salvación del Señor, porque el Señor es su refugio, mi hermano. Es mi refugio, es el refugio del camino. Dios está siempre con la gente justa. No se le olvide eso. Salmos 14, 5. El Señor es su refugio. Por eso nosotros estamos seguros en Cristo, para la gloria de su nombre. Oremos.